Buenas tardes, doctora, o buenos días. Mi grupo de exposición solo somos mi persona, Juan Medio Ibáñez Tarifa, y mi compañera Milenka Quispe Wang. Solo somos dos, doctora. Bueno, iniciando, desarrollo del feto. Desde la novena semana se realizaría ya el desarrollo del feto. Se caracterizaría por la maduración de los tejidos, su longitud, que se indica por longitud cefalocaudal, porque se mide desde el cráneo hasta el talón, y que se manifiestan en centímetros, que se relacionan con la edad del feto en semanas o meses, con un incremento de peso según el tamaño del feto, pero no más notorio durante los 2 últimos meses. Como aquí podemos ver, presentar como desde la novena semana va aumentando y aumenta sus características humanas. Aquí ya en la cabeza se puede ver y sus extremidades. Y hacia el final se caracteriza su longitud, su medida, su peso, podemos ver cómo se incrementa. En la edad se caracterizaría ahora por semanas dentro del desarrollo. En la novena semana a la semana 12 se caracteriza por tener 2,5 a 8 centímetros con un peso de 10 a 45 gramos y así sucesivamente. Se llegar a las 37, 38 semanas con 35 a 36 centímetros de longitud y con un peso de 3,000 a 3,400. Aquí podemos ver las características de qué órganos se desarrollan durante estos meses. En el primer mes el sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y a latir. El segundo mes comienza la formación del cerebro. Al tercer mes el feto puede realizar movimientos y se puede reconocer su sexo mediante el ultrasonido. En el cuarto mes el aparato circulatorio es terminado y el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes los bronquios y los pulmones ya están a punto de madurar. Y en el séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Eso ya estaría listo. Pero en el octavo y en el noveno mes el feto completa su desarrollo. Los cambios mensuales. Uno de los cambios más llamativos es la disminución de velocidad en la que crece el feto. Pero no es así, sino que lo que disminuye la velocidad de crecimiento es más o menos la cabeza. La cabeza deja de crecer en este tercer mes, pero el cuerpo es lo que se obtiene más velocidad en su crecimiento. En el tercer mes la cara ya adquiere aspecto más humano y también aparecen los pabellones auriculares ubicándose a ambos lados de la cabeza. Las extremidades superiores, las manos, alcanzan a crecer hasta cierto punto, pero ya son más largas en comparación a las extremidades inferiores, que son demasiado cortas, es decir, los pies. También se desarrollan los genitales y gracias al ultrasonido podríamos ver el sexo del bebé. Al final del trimestre se puede observar una actividad refleja en fetos abortados, lo que revela la actividad muscular. Y ya durante el cuarto y quinto mes el feto se elonga con rapidez. Elonga quiere decir que ya ya crece con mayor rapidez. Y a la primera mitad de la vida intrauterina alcanzaría los 15 centímetros. Los 15 centímetros y casi la mitad de la longitud total de un neonato. ¿Qué quiere decir con esto? Que casi alcanzaría la mitad de un recién nacido. Y su peso llegaría a ser ya 500 gramos. El feto estaría cubierto por un vello muy fino que se le denomina laguno. Las cejas, el cabello también ya son visibles, como se puede ver aquí, pero el cabello todavía no. Durante el quinto mes, la madre ya puede percibir los movimientos del feto dentro de su cuerpo. En la segunda mitad de la vida intrauterina. Pero vamos a ver sus características que aparecen. Aparecen las papilas gustativas en la semana 7, la deglución en la semana 10, los movimientos respiratorios en la semana 14 y 16, los movimientos de succión en la semana 24. Puede oír algunos sonidos y ya percibe sonidos de fuera de su embrión, fuera de ya puede percibir externos, y los ojos ya serían sensibles a la luz, semana 28. Una creencia importante que no va a reconocer las formas y colores hasta que salga del nacimiento. Buenos días, compañeros. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar sobre membranas fetales y la placenta. Las membranas fetales y la placenta es el órgano que facilita el intercambio de nutrientes, gases entre el compartimento materno y fetal, al tiempo que esto se da en la novena semana. De nutrientes, otros factores, lo que inducen cambios importantes de la placenta y más importante en estos incrementos de la área de la superficie entre los componentes maternos y fetales para facilitar el intercambio de la disposición de las membranas fetales. También se modifica el tiempo que aumenta el tiempo que aumenta
en la producción líquida amniótica. También vamos a ver en cambios del trofoblasto. En el componente fetal del placenta deriva del trofoblasto mesodermo materno para derivar endometrio del uterino, derivado del endometrio del mes del trofoblasto. Secundarias y terciarias determinan la velocidad de el aspecto de radical. Bueno, desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cápsula citroblástica, la superficie de la vellosidad es formada como un cintio que se localiza sobre una capa celular del citroblasticar, que se a su vez cubren el núcleo del mesodermo. Esta también, como vemos en el cambio en el trofoblasto. El componente fetal de la placenta deriva del trofoblasto y del mesodermo. Es embrionario del corión del componente materno, derivada del endometrio uterino. Al inicio del segundo mes, el trofoblasto se caracteriza por un número de la vellosidad del secundario y terciario, como vemos en la imagen. La sangre materna llega a la placenta. Esta llega a la placenta por las espirales. Llega por arterias espirales del uterino. La erición, estos vasos sanguíneos maternos para liberar la sangre hacia los espacios intervellos. El intervellos logran mediante la inversión endovascular. Ahora vamos a hablar de las correlaciones clínicas, que es la preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno que se caracteriza por la interpretación de proteinurina en la madre, consecuencia de una perfusión menor de un organismo que ocurre cercano a 5% de los embarazos, que la condición puede evolucionar en la elapsia, inicia en una forma súbita. Será un trastorno trofoblástico relacionado con una dirección fallida o intercomplementa a las células del citroblástico, muchas de las cuales no sufren una transformación epilioneudotelial normal. Como consecuencia, generan una invasión rudimentaria de los vasos sanguíneos. El mecanismo por el que se anomalías de las células sensacional esto da una hipertensión y otros problemas de ciertos factores de las regiones. Para la reeclampsia son que la mujer haya desarrollado un embarazo previo, sea primegesta, primer embarazo, que ésta padezca de tenga obesidad o también tenga antecedentes familiares de preeclampsia, que existan así gestaciones múltiples de 2 o más productos y presentan afecciones médicas como la hipertensión y diabetes de la preeclampsia. También ocurre a menudo en mujeres con la moda hiatotiforme, es el cuyo que se desarrolla en un caso de la tercera semana de gestación. Cordón frondoso y desigual basal. En la primera semana del desarrollo de la vellosidad cubren toda la superficie del cordón, al tiempo que se va requiriendo que se extiende, dando origen al cordón frondoso. La vellosidad del polo embrionario se degenera para el tercer mes, esto dando el cordón conocidos como cordón leve. La diferencia en los polos embrionarios y en el embrionario del cordón también se refleja en la estructura de la decidua, la capa funcional del endometrio que se expulsa durante el parto. La decidua ubicada sobre el cordón frondoso llamada decidua basal. Está integrada por una capa compacta de las células grandes, células deciduales, que contienen grados de cantidad lípido glucógeno
tienen glucógeno, esta capa es placa decidual. Mantiene una unión estrecha en el cordón de la capa decidual ubicada sobre el polo embrionario en la decida capsular, donde crecimiento desigual es el corión, esta capa degeneran de la manera subsecuente. En el corión leve entre el contacto con la pared uterina decidual parietal, en el lado opuesto del útero, ambos funcionan con el que se obliteral de la cavidad uterina. De ahí la única porción del corión es participar en el proceso de intercambio, o sea, corión frondoso que junto al decidual basal concluyen la placenta de manera similar y función de amnios y en la corión de forma de la membrana amniocoriónica o bilateral de la cavidad coriónica. En esta membrana que se le rompe durante el trabajo del parto es la rotura de la fuente. Bueno, ahora la estructura de la placenta. La estructura de la placenta se divide o tiene dos porciones, una porción fetal y una porción materna. Aquí está la porción materna, podemos ver, más bien se definiría como la porción externa, y aquí la porción fetal, que podemos ver, que sería la porción interna. La porción fetal que se desarrolla a partir del saco vitelino formado por estructuras en forma de dedos llamadas vellosidades coriónicas. La porción materna que procede del endometrio formada por muchos vasos sanguíneos como arteriolas, capilares y vénulas que permiten el intercambio de sustancias. Como podemos ver aquí una división, la porción fetal de la placenta y la porción materna de la placenta. Podemos ver aquí los capilares, vénulas, arteriolas y el interior del cordón umbilical. Entonces aquí es la parte interna. Ya, y seguido el concepto. En el lado materno es limitado por la decidua basal de la placa decidual con una incorporación mucho más íntima a la placenta, es decir, está mucho más junto con la placenta. En el lado fetal, la placenta está limitada por la placa coriónica. Y en la zona de unión de las células de trofoblasto y deciduales se entremezclan y se caracterizan células deciduales sincitiales ricas en un material extracelular amorfo. Entre la coriónica y la decidual se observa los espacios intervellosos. Puedes ver aquí estas cosas, los espacios intervellosos. ¿Y qué son estos? Estos son los vellos, ¿cómo se diría? Los, eh, ¿cómo se llama? Ya, sigamos. Entre la coriónica y la decidual se observa que los espacios intervellosos ocupados por sangre materna que vienen de las lagunas del sincio trofoblasto. Durante el cuarto y quinto mes del ciclo forma tabiques deciduales en el interior de los espacios intervellosos, pero no alcanzan a la placa coriónica. Es esta. No llegan a la placa coriónica. Estos tabiques tienen un núcleo del tejido materno que están cubiertos por células sincitiales y que siempre va a separar la sangre material del tejido fetal de las vellosidades. A consecuencia de estos tabiques, la placenta se divide en cotiledones y estos cotiledones están unidos a los tabiques. Se puede ver aquí la estructura placentaria, la superficie fetal, la superficie materna, placenta término. Bueno, como las características lo dicen, la placenta está en forma de discoide, con un diámetro de 15 a 25 centímetros, cerca de un grosor de 3 centímetros y pesa alrededor de 500 a 600 gramos. Al ver la cara materna, puede ver entre 15 y 20 regiones abultadas. Estas cositas bolitas son las regiones abultadas entre los cotiledones. Hay surcos formados por los tabiques deciduales. En la cara fetal, la placenta, formada por la placa coriónica, varias arterias y venas de alto calibre, vasos coriónicos, que va hacia el interior del cordón umbilical, que es y que a su vez está cubierto por el amnios. Circulación placentaria. La sangre materna llega a los cotiledones, más o menos por 80 a 100 arterias que perforan la placa decidual e ingresan a los espacios intervellosos, y la presión que la ejerce hace que estos lleguen hasta sitios mucho más profundos de los espacios vellosos, y este también baña a muchas vellosidades del árbol velloso, con la sangre vellosa, obviamente. Y al tiempo que la presión disminuye, la sangre
vuelve a fluir de la placa coriónica hacia la deciduo, lugar en el que ingresan a las venas endometriales. Así, la sangre de las lagunas regresa a la circulación materna por las venas endometriales. Los espacios intervellosos de una placenta madura alojan alrededor de 150 minutos de sangre y se cambia o recambia 4 veces por minuto, con un área de superficie de 4 a 14 metros cuadrados. Pero este intercambio hace solo a los vasos sanguíneos, en contacto íntimo con la membrana sincitial. La membrana placentaria separa la sangre materna de la fetal, y este está compuesto por 4 capas diferentes: la cubierta endotelial de los vasos sanguíneos fetales, el tejido conectivo en el núcleo de la vellosidad, la capa citotrofoblástica y el sincitio. Al inicio del cuarto mes, la membrana placentaria se adelgaza debido a que la cubierta endotelial de los vasos entra en contacto íntimo con la membrana sincitial, y a esto se eleva la velocidad del intercambio. Barrera placentaria. Es muy precipitado decirse que es una barrera, o muy objetivo decir que es una barrera, porque sin embargo deja pasar a muchas sustancias y estas la atraviesan fácilmente. La correlación que es de eritroblastosis fetal e hidropesia fetal. Debido a las células sanguíneas del feto, escapan de la barrera placentaria y hay una respuesta masiva de los anticuerpos del sistema inmunitario materno. Esto se debe a que hay 400 antígenos eritrocitarios, y algunos no causan nada, pero otros provocarían estimulaciones a una respuesta de los anticuerpos en la madre contra las células sanguíneas del feto. Este proceso es claro ejemplo de isoinmunización, y si la respuesta materna sería suficiente, los anticuerpos ya destruirían a los eritrocitos fetales, y esto daría inicio a la enfermedad de la hemolítica del feto y del recién nacido, también conocida como eritroblastosis fetal. Este grado de anemia se observa en pocos casos. En los casos más raros, la anemia es tan intensa que se desarrolla la hidropesia fetal, que es la acumulación de líquidos, de fluidos corporales, lo que provocaría la muerte del feto. Los casos más intensos, gracias a los grupos sanguíneos. El más peligroso, el antígeno D, ya que obtiene inmunización tras solamente una exposición, tras solo haber sido expuesto una sola vez, pero esto se puede prevenir mediante la identificación del LH en la sangre materna. Esto cuando la madre va a su primera consulta prenatal. En mujeres con RH negativo y sin anticuerpos anti-D, debe haber tratamiento con inmunoglobina anti-RH. A las 28 semanas dar un seguimiento en los casos en que quizá haya existido una mezcla de la sangre fetal y la materna. Funciones de la placenta. Sus funciones son intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transferencia de anticuerpos maternos y producción de hormonas. Mediante la difusión simple de oxígeno y dióxido de carbono al feto, se le extrae por lo menos como unos 30 mililitros por minuto. Pero incluso una interrupción de esa extracción o de esa extracción simple es letal para el feto. Intercambio de nutrientes y electrolitos. Como aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos y vitaminas, es rápido y se incrementa, y su velocidad se incrementa, y la cantidad de los nutrientes se incrementa según va creciendo el embarazo o va aumentando, va desarrollando más la transferencia de anticuerpos maternos. La competencia inmunológica comienza tarde en el primer trimestre, en el que el feto ya puede sintetizar todos los componentes. La inmunoglobina se transfiere de la madre al feto en la semana 14 o alrededor de esta semana. De este modo, el feto ya adquiere una inmunidad. Bueno, ahora la producción de hormonas. Al final del cuarto mes, la placenta sintetiza progesterona y se sintetizan en el sintiotrofoblasto. Además, también produce las hormonas estrogénicas. El amnios y el cordón umbilical. La línea oval que define el amnios al reflejarse sobre el ectodermo embrionario constituye el anillo umbilical primitivo, y al final de la quinta semana las estructuras siguientes pasan por este anillo. Como puede ser el pedículo de, aquí podemos ver el pedículo de fijación, que contiene alalantoides y los vasos sanguíneos. Es de 2 arterias y una vena. El pedículo vitelino, acompañado de los vasos sanguíneos vitelinos. El conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. En sí, el saco vitelino está entre el amnios y la placa coriónica. Durante el desarrollo posterior, la cavidad amniótica crece con rapidez, a expensas de la cavidad coriónica, y el amnios comienza a envolver a los pedículos conectores U del saco vitelino, adosándolos y dando origen al cordón umbilical primitivo.
En su porción distal, el cordón contiene el pedículo del saco betalino y los vasos sanguíneos del cordón umbilical. En su sitio proximal aloja algunas asas intestinales y da y el remanente de la lantoides. Aquí, como podemos ver el amnios, sus características. Esta es una membrana encargada de sostener, proteger y alimentar al embrión. Contiene tanto al embrión como al líquido amniótico. El amnio se forma en la pared interna del pliegue original de la pared corporal. A partir de los pliegues que posee el amnio se forma el cordón umbilical, como vamos a ver aquí. Cambio placentario y al final del embarazo. Al final de la gestación, varios cambios de la placenta pueden relevar una descomposición, intercambio entre dos circulaciones de estos cambios. Este es el incremento del tejido fibroso en el núcleo de la vellosidad, el engrosamiento de las membranosas. El engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales, en el cambio de los obliterales, los capilares tras la vellosidad depositado en el material de la fibronoide sobre la superficie de las vellosidades en la zona de la unión y la placa coriónica de la formación excesiva, material fibrinoide de menudo induce infarto de alguna intervellosidad, que es adquiere estaciones como el aspecto de del blanquecino, como ser el líquido amniótico. La cavidad amniótica está ocupada por el líquido claro, acoso que es por la célula amniótica, incrementa desde 30 mililitros a las 10 semanas de gestación hasta 400 mililitros a las 20 semanas, de 800 a 1000 mililitros a las 37 semanas, a los primeros meses de suspendido en el cordón umbilical. El líquido amortigua el movimiento de bruscos, impide que la abscesión de este embrión amnios, permite que el movimientos fetales, el líquido amniótico es sostenido en cadena de 3, es sostenido cada 3 horas. Entonces, cada 3 horas desde el inicio del quinto mes del feto de estuge de su propio líquido, como ya lo mencionamos. Bueno, en el quinto mes la orina del feto del mes que adiario con el líquido amniótico, que si bien es una mayor medida de agua, debido a que la placenta actúa como un órgano de intercambio, para el desechos metabólicos durante el parto y membranas amnióticas formadas por una cuña hidrostática que ayuda a dilatar el conducto cervical. El líquido amniótico. Líquido claro y acuoso en la cavidad amniótica, producido gracias a las células amnióticas, pero este deriva más de la sangre materna. La cantidad de este líquido es desde 30 milímetros en 10 semanas, también hasta 400 milímetros en 20 semanas y 1000 mililitros en 37 semanas. Acabo de recalcar que estos se están definiendo en mililitros. Durante los primeros meses, el embrión está sujeto al cordón umbilical y dentro de este líquido actúa como una almohadilla protectora. Sus funciones de este líquido pueden ser amortiguar, impedir la adhesión del embrión al amnios y permite movimientos fetales. Membranas fetales en gemelos. La frecuencia de los embarazos múltiples en gemelos y trillizos, cuatrillizos, ha sido aumentando en los últimos tiempos. Esto puede ser debido a bastantes causas, pero las más principales o las más acertadas ha sido debido a la edad de las mujeres al tener los hijos y al mayor para tratamientos para la fecundidad, cuando las mujeres han hecho un tratamiento demasiado para su fecundidad. Gemelos disigóticos y alrededor de 90% disigóticos, y esto se debe a la edad materna de 35 años, ya derivan de la liberación simultánea de dos ovocitos y su fecundación por espermatozoides distintos. Debido a que los dos cigotos tienen constitución genética distinta, los gemelos no son menos semejantes entre ellos que dos hermanos. Es decir, dos hermanos son mucho más semejantes genéticamente que dos gemelos en esta situación.
pueden ser del mismo sexo o también no. Los cigotos se implantan de manera independiente en el útero y se desplazan en su propia placenta, amnios y saco vitelino. Hay ocasiones en que la placenta está tan unida, están tan unidas entre sí, con de los dos cigotos que se han formado, que se fusionan las paredes de los sacos vitelinos. Los gemelos monocigóticos. Gemelos que se desarrollan mediante un solo óvulo fecundado. Es decir, dos espermatozoides se unieron a un óvulo fecundado. La frecuencia en que se conciben gemelos monocigóticos es de 4 o es de 3 o 4 en 1000. Su separación más temprana es la etapa bicelular, en cuyo caso se desarrollan dos cigotos independientes. Si bien la disposición de las membranas placentarias de estos gemelos se asemeja a lo de los disigóticos, por su gran similitud, como ser el grupo sanguíneo, las huellas digitales, el sexo, aspecto externo, como color de ojos y cabello, su división del cigoto es la fase temprana del blastocisto de la masa celular, se divide en dos grupos independientes, pero dentro del mismo blastocele. Los dos embriones cuentan con una placenta. Los dos van a compartir la misma placenta, pero una sola cavidad coriónica, también compartida, con cavidad pero con cavidad amnióticas distintas. Esta división da origen a la formación de dos embriones con una placenta, un saco vitelino y uno amniótico. Bueno, el parto. El parto, como todos conocemos, el parto también conocido como el nacimiento, culminación, el final del embarazo humano hasta el periodo de la salida del bebé del útero materno. Es considerado como el inicio de una vida de la persona. Pero yendo más a profundo, ya durante las 38 semanas de gestación, el miómetro no responde a las señales para el parto. Ya en sus últimas semanas, este tejido pasa por un proceso de transición para el trabajo de inicio del parto. Por último, este proceso termina por el engrosamiento del miometrio en el fondo uterino. El parto se divide en tres fases: borramiento, expulsión del feto, alumbramiento. Borramiento, producto de las contracciones del saco amniótico con el conducto cervical. Y en caso de presentar una rotura de las membranas, la presión ya la hace el feto, usualmente con la cabeza. La expulsión del feto facilitada por contracciones uterinas, pero la más importante, la contracción de la presión abdominal por los músculos abdominales. El alumbramiento requiere contracciones uterinas, pero es facilitada por la presión abdominal. Ya esto concluido, disminuye la cavidad, y su región inferior se expande, ya que este dirigía su fuerza. Las contracciones la primera fase inicia con 10 minutos de diferencia. La segunda fase con menos de un minuto y duran entre 30 y 90 segundos. Bueno, doctora, eso es todo. Gracias por su atención y que le vaya bien. Adiós.